Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Las calaveras salen bailando, momias hermosas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Caja de Cuentos. Hoy 31 de octubre del 2014. Yo soy Mordred y como siempre está conmigo Erraes. Hola, hola, buenas lunas, buenas noches de Halloween, de Halloween y toda esta temporada antes de nuestras festividades de muertos. Bienvenidos. Esta ocasión vamos a hablar sobre la muerte, el infierno y el inframundo, que viene ad hoc con estas fechas donde se celebra en México y en varias partes del mundo la tradición del culto a los muertos. ¿Por qué rendir culto a los muertos, Erraes? ¿Por qué es tan importante para nosotros rendir tributo a los muertos? Pues yo creo que es una necesidad de identificación con la propia vida. El individuo, pues, en un momento dado, necesita tener la memoria de los que le padecieron, si es que los conoció, claro, ¿no? Y a lo largo de la historia de las creencias y de las civilizaciones y los mitos, la más antigua de las religiones, antes que ser, pues, animistas o antes de ser, fetichistas o monoteístas, pues de alguna manera fueron los cultos ancestrales, ¿no? Los cultos que se rinden a los ancestros, definitivamente, puesto que de ahí venimos, ¿no? Y para allá partiremos. Así es, esto es dialéctico, ¿no? Sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. No existe este reciclaje. Entonces, para morir nacimos, dice el dicho, ¿no? Así es, ¿no? La rueda del samsara le llamarían ahí los hinduistas y los budistas. Estamos viendo una ilustración con esta muerte
esta muerte en piedra, esculpida sin duda de manufactura azteca. Recuerdo mucho esta exposición de México, Esplendor de 20 siglos, en el Museo de San Ildefonso, donde había una escultura, pues era un objeto maya, que era una máscara, que era como una sucesión de distintas caras. La que estaba más arriba era más grande y tenía un rostro dividido a la mitad. Estuve buscando la imagen, de hecho, pero no la encontré. Tenía ¿Mitad calaca? No, hace cuenta que era como la cara de un viejo abierta, y la segunda capa era una capa de un hombre un poco más joven, abierta. Te dejaba ver la tercera capa, que era la de un niño, abierta, y la última capa era un esqueleto. Una cosa maravillosa, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado ese objeto, que era una esculturita muy, muy chiquita en barro, muy bien conservada y además policromada. Entonces veías todavía la tinta y se veía padrísima, ¿no? Tenemos la muerte adentro de nosotros, como dice el chiste de los gallegos, ¿no? ¿Cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte dentro, joder? ¿No? Ahora, en Galicia, que no nos lo tomen a mal. Hombre, que estamos de coña. Solamente estamos un poco de coña, pero hablando sobre la muerte, hay gente a la que le encanta la muerte, incluso genera cultos alrededor de ella. Por ejemplo, tenemos este culto que se le rinde a la Santa Muerte. ¿Tú sabes algo sobre este culto? Bueno, pues es un culto muy lógico, ¿no? Ya desde el México prehispánico, en Mesoamérica, pues se adoraba de alguna manera, ¿no?, a los dioses del inframundo. Hace rato teníamos a cuadro, de hecho, al señor Miitlantecutli, sigue a cuadro, con su lengua, ¿no? La lengua de fuera es lengua, siempre indica que es lengua pedernal, lengua que tiene sed de sangre, sed de vida, ¿no? La muerte tiene sed de vida, curiosamente. Y pues su compañera es la Mictlancíhuatl. Por lo tanto, pues tenemos una diosa de la muerte en la cosmogonía mesoamericana y también en la maya, de alguna manera. Si recordamos aquella crónica de Huanapu e Ixbalanque, y pues bueno, ¿no?, la misma Miitlantecutli, ¿no?, es la madre, ¿no?, la madre que además de dar la vida, pues da la muerte. Coatlicue, aparte que tiene cara de dos serpientes, tiene a la muerte en el vientre, curiosamente. Y luego pues tenemos alguna Santa Muerte, ¿no?, que vino desde España muy probablemente, no como la Santa Muerte, pero sí una San Muerte, ¿no?, posiblemente del siglo XIII, ¿no? Esa era la salmuera, ¿no? Fíjate, no, bueno, que igual estaba pues así de salada. Y bueno, pues eclecticismo, ¿no?, que supuestamente es una construcción, ¿no?, que se erigió y nació en el barrio Bravo, en el barrio de Tepito, y que pues se extendió su culto a la Santa Muerte, ¿no? Allá en el Cono Sur tienen una similitud, un paralelismo con un tal San la Muerte en masculino, ¿no? Y pues otros eclecticismos que también tienen que ver con el culto a los muertos y el culto a la muerte, ¿no? Porque no es lo mismo el culto a los muertos que el culto a la muerte, aunque esto parezca que implica lo uno a lo otro. También está el culto a la muerte chiquita, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, esa piloerección masiva generalizada es... Pero bueno... Es una sensación maravillosa, the chills, the cramps and the chills. Pero pues bueno, esa muerte que cada quien la viva y que resucite posteriormente cuando pueda, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema es que a la muerte casi siempre se le representa con esta
tijeras. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de una muerte que tiene unas tijeras y siempre, por lo general, se le representa pues ya muy descarnada. El año pasado pusimos unas imágenes de un convento en Checoslovaquia que está toda formada con huesos. Y esta idea de las tijeras pues viene a ser como recuperar la tradición de las moiras, ¿no? Que eran las... Platícanos sobre las moiras que tenían estas tijeras. Dinos tú, porque tú por allí vas. Pues bueno, sé poco de ellas en realidad. Pues entiendo que las moiras eran aquellas que tejían el hilo de la vida. Entonces había una que se encargaba de hilarlo, otra un poco de afanar el carrete, ¿no? Y una más que se encargaba de cortarlo, de tal suerte que había culturas como la vikinga, por ejemplo, que no se lamentaba mucho de la muerte, porque ellos afirmaban que ya las moiras tenían tejido el hilo de tu vida, entonces no valía la pena preocuparse porque ellas lo iban a cortar cuando fuera el momento. Entonces no valía la pena preocuparse por lo más mínimo. Quizás de ellos se entienda que tenían, pues lo veían como parte natural de su cultura. Nacer o morir finalmente era algo que tenía que ocurrir. Así es, sí, de hecho las moiras son romanas, ¿no? Y las nornas eran las germánicas. Obviamente son tres, tienen la misma similitud, ¿no? Lo mismo las tres gracias, lo mismo las tres brujas de no es Hamlet, es el otro de Macbeth, ¿no? Hay ese arquetipo, ¿no? Y sí, antes de que la muerte usara guadaña, porque era una de estas nornas o una de estas moiras, y si fuéramos vikingos pues pensaría que es una de estas valquirias, ¿no? Que por cierto Hermes y Morganus nos dejaron aquí algunos comentarios. Pero antes de que la muerte se le pusiera una guadaña, precisamente usaba esta tijera, ¿no? Para cortar el hilo de la vida, el hilo del destino. Y después, ¿no? En una sustitución al culto de Saturno, puesto que originalmente era Cronos, Saturno, el que llevaba la guadaña, ¿no? Porque era el padre del tiempo, el devorador de los hijos, el devorador de todo lo que estaba antes y todo lo que vendría después. Así que estamos viendo pues una construcción, ¿no? O una reconstrucción de la muerte mucho más antigua, ¿no? Que el icono de la muerte con la guadaña, que sería una reconstrucción posterior, ¿no? Ya mucho más medieval. Esta imagen es fantástica. Además, pues la muerte es el arcano 13, ¿no? En el tarot. ¿Y qué implica? Pero es otro tipo de muerte, o se interpreta dependiendo del contexto en el que aparezca, ¿no? Se interpreta dependiendo del contexto en el que aparezca, porque la muerte es un estado de transición. Entonces la misma carta en el tarot egipcio o en el papus se llama la inmortalidad, paradójicamente. Y así como en la imagen puede haber una parca, o puede haber un esqueleto, o puede haber incluso algún personaje egipcio o greco-egipcio, ¿no? Que está podando, ¿no? Porque además pues estamos en el Samhain, ¿no? Y estamos en el momento en que las cosechas pues ya se recogieron, la guadaña tiene que ver, ¿no? Cronos era un dios pues agrícola, Saturno era un dios agrícola también. Entonces pues todo esto está como englobado en esta imagen, ¿no? De la muerte, el arcano 13. El 1 es el yo, ¿no? El que gobierna la voluntad. El 3, curiosamente, es la esperanza, aquella hada que salió de la caja de Pandora después de que salieron todos los males, y que pues también tiene una cuestión de Trinidad, ¿no? Como esto de las nornas o las moiras, etcétera. Y pues es como arquetípico, ¿no? O sea, ¿quién no puede relacionar un esqueleto con la muerte? Finalmente, ¿no? Y otras, pues, interpretaciones
y otras simbologías, ¿no?, que andan por ahí. Sí, pues sin duda, cada vez que vemos un esqueleto, pues nos remite a algo, pues algo que definitivamente tiene una reminiscencia a la muerte. De hecho, en la simbología, en la iconografía universal, siempre que ves un esqueleto está asociado a peligro, ¿no? Riesgo, tu vida puede ir en ello. Exacto, ¿no? Ya ha sido usado desde el tiempo de los egipcios, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que todo faraón en su lecho funerario tenía los brazos cruzados, ¿no? Uh-huh. En uno tenía su fuete y en otro tenía cayado. Y en un plano, pues, superior a este cruzamiento estaría su cara, ¿no? De la misma manera que una calavera está por encima de dos húmeros cruzados o dos tibias en una bandera supuestamente pirata, ¿no?, que era del imperio inglés, o en un corsario, o en un logotipo del Skull and Bones. De la misma manera como están cruzadas las llaves del blasón del Vaticano, como por eso Pedro trae las llaves, ¿no? Y estas llaves también las trajo el dios Janus, ¿no? De ahí se lo sacaron, de hecho. Así que siempre vamos viendo las mismas iconografías, ¿no?, repitiéndose, ¿no? Janus cerraba el pasado, abría el futuro, etcétera. Siempre están, San Pedro es supuestamente, ¿no?, según la mitografía cristiana católica, o hasta protestante, el que te abre las puertas al cielo, ¿no? En fin, el que te recoge en alguna otra vida. También como en otra vida, ¿no? El concepto de la muerte antropomórfica, que se puede simbolizar como algo que tiene una silueta humana, pues es muy antiguo, ¿no? Tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Por ejemplo, ya desde la mitología romana ya se le agrega un poco esta cuestión de la parca, ¿no?, de que lleve esta especie de capucha, ¿no? Los griegos le llamaban el psicopompos, ¿no?, el que se lleva las almas antes de que las presente con Caronte, ¿no? Los egipcios pues tenían a que te recibía para llevarte al juicio final, ¿no?, que era el Anubis. Las culturas toltecas y nahuatlacas pues tenían a Xolo, ¿no?, que representa curiosamente a Venus y que te alumbraría el camino hacia el Mictlán. Y que es muy parecido a Anubis, de hecho, ¿no te parece? Realmente, ¿no? Es bastante curioso que no sea que en las dos culturas sea un perro. Y es que las dos culturas tienen algunos, pues algunos paralelismos, ¿no? Ya si nos vamos a meter a la mitografía, pues siempre hay dioses serpentiformes, etcétera, ¿no? Hay una cuestión ahí bastante curiosa, y en la cultura pop sobreviven de alguna manera, ¿no?, en forma de sincretismos y de eclecticismos, ¿no? Para muchos el ángel de la muerte, ¿no?, desde el zoroastrismo hasta ciertos sectores de la mística angélica es Sazrael, ¿no? O en la Biblia se le denomina nada más el ángel de la muerte, ¿no? O en otras se le denomina Abadón, el destructor, o el ángel del abismo. El abismo es un concepto pues interesante, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Porque tenemos desde el concepto de la muerte plasmada desde la visión de la época de la Revolución composada, ¿no?, en nuestro imaginario colectivo, hasta las versiones más halloweeneras, ¿no?, de la muerte. Invariablemente ahorita sales a la calle y te encontrarás hoy, mañana, ¿no?, con muchos niños y niñas pintados y disfrazados, ¿no?, con los más diversos personajes.
y invariablemente y la muerte es uno de estos varios personajes, ¿no? Que desfilarán como Catrina o como calaveritas o como disfraces de esqueletos o ahí junto a Merlinas y Spider-Man y todo lo que de repente puedes ver que van disfrazados, ¿no? Otra cuestión bastante interesante es lo de la calabaza. ¿Qué pasa con la calabaza? Cuéntanos. Pues es todo un vuelta de la historia, porque la calabaza realmente es prehispánica. Cuando la llevaron a cuando la llevaron a Castilla, ¿no? Como la llevaron a Castilla, le pusieron calabaza de Castilla, pero era calabaza de América. Y vino a sustituir una costumbre, ¿no? De origen celta, en la que los celtas en algún momento, ¿no? En alguna de sus épocas más duras, pues los druidas hacían sacrificios, ¿no? Y pues colgaban las cabezas. Después, eso se reproducía de otra forma, ¿no? Y todavía en sitios como en Irlanda y pues por allá, ¿no? Las Hébridas, pues etcétera, ¿no? En vez de una calabaza se usaba un nabo gigante, un nabo de esos grandotes, y hacían lo mismo, ¿no? Hacían como que lo dejaban hueco y pues prendían alguna luz adentro de y pues lo ponían, ¿no? Lo ponían como una lamparita para que supuestamente pues espantara a los malos espíritus, porque en la mayoría de las tradiciones, en este momento en el hemisferio norte se abre la puerta hacia el inframundo, y en el hemisferio sur, como por ejemplo en la cultura del cono sur, pues se festeja a la Pachamama, ¿no? Curiosamente, pero porque ellos están en otro momento de su ciclo, pues de que si estamos nosotros entrando en otoño, deben estar ahorita en el calorón, ¿no? O en el frío. En fin, la cosa es que esta festividad, ¿no? Del Halloween, ¿no? De la época de lo vacío, ¿no? Porque estas nabos, que después serían las calabazas, ¿no? Curiosamente, traídas de América, las ponían una velita adentro, ¿no? Y pues, y eso, pasó de los europeos hacia los gringos, ¿no? Y los gringos prácticamente por la proximidad pues cultural y pues que los tenemos aquí juntos, ¿no? Nos lo pasaron a nosotros, ¿no? De retache. Así que es bastante curioso cómo la calabaza le dio toda la vuelta a una serie de diferentes tradiciones y costumbres, ¿no? O sea, como en algún momento los nabos fueron a sustituir a las cabezas de humanos y las calabazas fueron a sustituir a los nabos, y aquí en Mesoamérica también, ¿no? Cuando se sacrificaba a los individuos, ¿no? Adultos, a los guerreros se les sacrificaba pues a Huitzilopochtli, los niños se sacrificaban para Tlaloc, ¿no? Entonces estos guerreros de las guerras floridas, parte de lo que les hacían era también cortarles la cabeza, ¿no? Y pues iban rodando, ¿no? Hacia que las recibiera este sitio donde estaba la Coyolxauhqui, ¿no? En fin, y estas cabezas después eran puestas unas encima de otras en algo que se conocía como Zompantli, ¿no? Y ahí eran expuestas. Por allá, por los rumbos de Iztapalapa, por allá, se han encontrado en algunas excavaciones recientes varios Zompantlis, pero así, impresionantes, ¿no? Donde no solamente hay cabezas de humanos, sino también hay cabezas de animales, etcétera, ¿no? Porque de todos los días lo que se las sacrificaba al sol eran las codornices, que supuestamente vivían para ser sacrificadas, imagínate nada más. En fin, nada veganos estos aztecas ni estos mayas, ni ninguna de estas culturas ancestrales que todavía están aquí, ¿no? En tiempo de los sumerios, ¿no?
se ponía la efigie de Pazuzu afuera de las casas precisamente para que espantara a su mujer, a la Mazu, y no se llevara a los críos en la noche, ni tampoco dejara pasar a los malos espíritus, ¿no? Después esto fue sustituido precisamente por eso pones una calabaza, ¿no? En tu ventana o en tu jardín, etcétera, ¿no? Para cumplir con la misma función. Hay una discusión, ¿no? Que si celebremos el Halloween, que si no lo celebremos, que si la Catrina mejor que una bruja. En fin, son realmente paralelismos zurdos, ¿no? Digo, vivimos en un mundo global, nos gusta o no, y hay cosas que pues agarramos de ambas partes, ¿no? Y pues hacemos nuestra propia mezcolanza, ¿no? Tan es así que pues venía yo caminando hace rato, ¿no? Y del otro lado de un canal, una doñita que vende masa azul, tenía su casa, ¿no? Con su ofrenda totalmente tradicional, ¿no? Hermosa, con su alfombra de cempasúchil, sus velas, sus calabazas, sus cazuelas, ¿no? Etcétera, ¿no? El copal huele hasta 1 kilómetro de aquí. Y sin embargo, pues todos los niños pues, disfrazados de las cosas más variadas que te puedas imaginar, ¿no? En este extraño eclecticismo, ¿no? Los cristianos muy clavados lo ven mal, como por ejemplo, ¿no? Y otros también lo ven como satánico, luciferino, etcétera. Otros lo ven como pues transcultural. En fin, lo que sí es cierto es que de alguna u otra manera todo tiene referencia, ¿no? Con los espíritus, con los muertos, etcétera. Pues fíjate, me hiciste acordar de muchas cosas ahorita que nos comentas todo esto. Por ejemplo, si debe haber o no calabaza o no Halloween. Me acordé de una canción de Lou Reed que justamente creo que murió este año, por ahí de febrero, si no mal recuerdo. Sí, creo. Sí, ¿verdad? Que se llama The Halloween Parade, ¿no? Donde él habla de pues que él está parado en una calle y dice algo así como empieza narrando que hay un centro de hadas cantando Proud Mary, ¿no? Dice, there's a downtown fairy singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street, así mientras cruzan Christopher Street, ¿no? Dice, y alguna reina del sur está actuando en voz alta, where the dogs and the badlands meet, donde los muelles y las tierras malas se encuentran, ¿no? Este Halloween seguramente es algo para recordar porque no estás aquí. Entonces dice que esta celebración me deprime, especialmente cuando veo que no estás cerca y no está Peter Pan diciéndote cosas románticas, ¿no? Y lo señala, ¿no? Dice, hay 5 cenicientas y hay una Crawford y está un Gary Grant y también está la Virgen María y Johnny Rio y Rotten Rita y Hitchcock, y pues, es el desfile de personalidades que a veces parece que no tienen sentido y que no pegan ni con cola, pero es justamente desfile de Halloween, ¿no? El Halloween Parade. Y sí, es un carnaval, un Mardi Gras, una mascarada. Sí, y fíjate que alrededor del Halloween y de la calabaza y todo esto está un tema muy interesante, que es el tema de las brujas. Claro. ¿Qué pasa con las brujas? ¿Qué cosa es una bruja? Bueno, en la acepción realmente verdadera, ¿no? Digamos que una bruja posiblemente era cualquiera que podría ser como señalada, ¿no? O señalado. Pero es que también hay una antropóloga que se apellida Cohen, para variar, que estudia la Edad Media. Entonces dice que al alquimista varón, ¿no? Así con facha de judío se le llamaba mago y se le veía bien, ¿no? Pero a la mujer en la Edad Media, ¿no? Que tenía algún conocimiento de hierbas, ¿no? O que acudían, o que había reminiscencias de las fiestas paganas, cuando la Iglesia Católica siempre ha abrazado a las demás fiestas paganas, ¿no?
para hacer un sincretismo y seguir en su campaña evangelizadora. Pero bueno, los protestantes tampoco no fueron la excepción, ¿no? Acuérdate, cuando en los Estados Unidos, pues si querías que le fuera mal a tu vecino, decías, he's a witch o she's a witch, y se lo echaban también a algún santo oficio también, ¿no? Uh-huh. El santo oficio, qué cosa más espeluznante, ¿no? Que realmente es la causa de todos los santos. Donde estaba Ratzinger, ¿no? Oh. Y donde se quedó como vitalicio. Ratzinger Z. Sí, Ratzinger Z. Qué bárbaro. El pastor alemán. Qué bárbaro. Sí, vi una foto de, está él joven, ¿no? Y está haciendo el Heil y está con su traje de monaguillo, bien simpático. Entonces, hablando de Heil, por aquí tengo unos comentarios también que nos dejaron. Y pues las brujas más que nada eran estas que tenían conocimiento, ¿no? Y prácticamente la erradicación de la mujer, ¿no? Sistemáticamente en estos campos del conocimiento. Raro, ¿no? Porque muchos conventos pues llegaron a tener, como por ejemplo, sus propios huertos y sus propias cosas, ¿no? Donde pues más o menos salvaguardaron algunas tradiciones, ¿no? Si no las tradiciones per se con su trasfondo pagano, pues sí, la herbolaria y la terapéutica, etcétera, ¿no? Tenemos la típica ceremonia, ¿no? Que señalaron los padres de la iglesia como el encuentro con los demonios, ¿no? Que los demonios yo creo que eran ellos, canijos, pero bueno, y pues la palabra, ¿no? Vasca o en euskera, aquelarre, para referirse a este encuentro con, pues, no sé, ¿no? Había quien decía que con Satanás, otros con Lucifer, que para muchos es lo mismo, pero no necesariamente. Con otros, precisamente en las fiestas paganas, supuestamente se rendía culto pues al Cernunnos, ¿no? Al impulso masculino de la naturaleza, ¿no? Obviamente. Y que era pues el antiguo macho cabrío, pues europeo, que no tenía que ver nada con la construcción posterior, ¿no? Que le hicieron San Ambrosio y toda esta banda. Entonces, pues por ejemplo, pues en el País Vasco, ahí por Zugarramurdi, y en otras entidades, ¿no? En toda la cornisa cantábrica, ¿no? Todo lo que quedaba como resquicios de la cultura celta, ¿no? La cultura atlante o pues euskera, la cultura de los tracios, hasta los íberos mismos, ¿no? Tendrían algunas de sus propias costumbres, ¿no? El Islam, que pues ya tocaremos también, tiene algunos preceptos que siguen con respecto a este tema. Pero bueno, las brujas y la muerte, pero en un principio, como en todas las leyendas, ¿no? Estaba la madre primordial, que era Mari, que no tiene que ver nada con la semiramis católica, con María, o con la judeocristiana, y sino María, así nada más, a secas, y salió del mar un monstruo marino y la preñó, y de ella salieron seres, ¿no? De los más diversos híbridos, y algunas de ellas, ¿no? Hijas de las lamias, que son como unas especies de banshees, como de hadas vascas, vienen las estirpes de las brujas, ¿no? De las brujas, que allá les llaman sorguiñas en el idioma indígena de Europa, que sería el euskera. Así que estas sorguiñas se juntaban, ¿no? En una fiesta pagana, ¿no? Supuestamente muchos dicen es que aquelarre, ¿no? La arre quiere decir en el llano y aker es en torno al macho cabrío. Entonces hacían esta especie de fiesta de bacanal, ¿no? En torno al macho cabrío. Pero aker también, además de que se le ha
traducido como macho cabrío interminablemente, pero también tiene otros significados, ¿no? Como el que conoce de hierbas, el médico, etcétera, ¿no? O sea, lo que quiere decir que estas mujeres, ¿no?, se reunían también para tener una especie de momento gnóstico, ¿no? De momento en el que adquirían conocimiento, etcétera. Y todo esto fue totalmente muy mal visto, posteriormente a la romanización por la Iglesia Católica, obviamente, y las fiestas tuvieron que tener un sincretismo, ¿no? Cambiar sus motivaciones, ¿no? A algunos personajes los convirtieron en santos y pues incrustaron ahí pues la Trinidad, más o menos como se acomodó, y todo lo que se asociaba con lo antiguas pues religiones fue considerado como demoníaco, etcétera. Sin embargo, ¿no?, pues estos mismos personajes tienen su propia demonología, ¿no?, y la fabricaron. Alguna vez Morgano nos había dicho que las Biblias medievales, que eran solamente para los que daban misa y para nadie más, pues tenían una serie de grabados, ¿no?, donde había prácticamente una pornografía demoníaca, ¿no?, bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues las brujas son las que tienen los encuentros con los seres de las otras dimensiones, y por lo tanto pues lo tendrían también con los diablos, etcétera, ¿no? Pues, sí. No, adelante, continúa. Y pues bueno, ¿no? O sea, y es justo pues ahorita en que pues ya se levantó la cosecha, etcétera, ¿no? Que muere prácticamente toda la parte luminosa del año, ¿no? Y vamos hacia la parte más bien pues menos luminosa, ¿no?, más fría, etcétera, ¿no? Eso también existe como por ejemplo, ¿no?, en las culturas pues ancestrales de Mesoamérica, ¿no? Vamos a entrar pues al Chopin, ¿no?, que quiere decir lo frío, lo seco, etcétera, ¿no? Y cuando vamos hacia lo otro, vamos como al Teotihuacán, hacia lo que está como abundante, pues como que en abundancia, etcétera, ¿no? Y en todas las tradiciones siempre vamos a encontrar estas relaciones, ¿no? Y pues, hace rato vi ahí por ahí un grabado, me parece. ¿Sobre qué? Me parece que estaba Dante y Virgilio en algún círculo del infierno. Ah, sí, en la entrada al infierno. Es este grabado, dices, ¿no? En la entrada del infierno, pero todavía no se encuentran con Caronte, o... No, esas imágenes todavía no las tengo. Todavía, cuando toquemos el infierno, tengo varias seleccionadas para ir. Bueno, entonces, no nos desviemos. Estábamos en las brujas. Yo tengo aquí una pregunta, fíjate. A ver, venga. Porque el Halloween también se le conoce como Noche de Brujas. Pero la Noche de Brujas en realidad ocurre en abril, porque es la fiesta del Walpurgis, del cual ya tuvimos un programa. Aquí voy a echar un comercialote. Es de los que tienen más hits en YouTube, de la Caja de Cuentos. En ese programa estuvo Morgano contándonos de esto que señalas, del rito de Walpurgis, que viene a ser contrario a este término de temporada, que como mencionaste se recogen las cosechas y viene el frío y todo esto. En Walpurgis pues es lo opuesto, es el tiempo de la primavera, entonces era la fiesta de la fertilidad. Entonces pues las mujeres se ponían bien locas y empezaban con todo este rito pues para aparearse con quien te tocara, ¿no? Claro. Pero tenía todo un sentido, inclusive que fuese esa temporada, esta celebración del Walpurgis en este trasfondo. Entonces bueno, ya de ahí hay una sincronicidad muy extraña entre la Noche de Brujas y el tema del Walpurgis. Ahí tenemos un desfase importante de varios meses, ¿no? Por otra parte, la idea de la bruja, o sea, me pregunto, de hecho supongo que de ahí viene la expresión de Uja la bruja, porque pensamos en esta
en estas mujeres que tienen este sombrero tipo Salem, que es otro sincretismo nuevamente, ¿no? Esta moda como del siglo XVII, ¿no? O del siglo XVII o XVIII, de todos estos pioneros que llegaron a América. Es decir, hay muchos sincretismos, ¿no? Para generar la idea de la imagen de la bruja, pero, por ejemplo, el tema de la escoba. Las brujas en esta celebración de Walpurgis, o sea, como habíamos comentado, pues ellas entraban no solamente en un frenesí por la fertilidad, sino muchos de ellas también recurrían al tema, pues, de los estupefacientes, ¿no? De la parte de los alucinógenos para producirse estados, pues desde siempre de euforia, ¿no? Así como el alcohol eleva los sentidos para ponerte en un estado eufórico, pues ellas también utilizaban una raíz que se llama belladona, y esta raíz pues les provocaba algunos efectos sumamente alucinógenos, y una manera de que la belladona actuara rápidamente pues era untarla en un palo y este palo introducirlo a la vagina o frotar la vagina con él. Entonces el contacto y el efecto eran muy rápido. Entonces pues me imagino que estos cristianos de los cuales hemos hablado, que siempre arruinan casi todo, pues imagínate la reacción cuando llegaban al páramo del Walpurgis y veían a esta gente frotándose en palos, que no era propiamente que estuviesen volando en escobas, pero sí andaban corriendo por todo el páramo con aquello dentro. Entonces pues de ahí derivan la imagen de las brujas en sus escobas y que vuelan y todo este tema. Y pues qué gran imaginación de estos, ¿cómo llamarlos? De estos señaladores, ¿no? De estos justicieros, de que yo no sé de qué tipo de moral ostentaban como para andar juzgando qué. Pero bueno, de ahí viene otro cuento, ¿no? El cuento de por qué las brujas vuelan en escoba, pues que incluso recordarás que en Las Brujas de Zugarramurdi hay una escena donde donde está esta chica, ¿no? Que, oh, ¿qué pasa, chaval? ¿No? Sí, de hecho que la están espiando, ¿no? Y ella está precisamente en este ritual, ¿no? Así es. Y de aquí viene otra pregunta que tengo. A las brujas también se la asocia con esta idea del pentagrama. ¿Qué cosa es un pentagrama y para qué sirve? Uy, ¿qué tal? Bueno, pues un pentagrama tiene múltiples significados, ¿no? Ese ya vino a ser como una asociación mucho más moderna. De hecho, los griegos la usaban este pentagrama para señalar la proporción de las cosas. La secta de los pitagóricos lo usaba como una contraseña entre ellos y era el símbolo de la diosa Higia, que conocemos como higiene. La punta para arriba, ¿no?, señala la supremacía del hombre sobre las cosas, y si está invertida, señala la supremacía del orden natural sobre el hombre. Si está rodeado de un círculo, que es como un ouroboros, ¿no?, el ciclo del tiempo, el ciclo de las cosas. Por tanto, pues el pentagrama es también un sitio de conjuro, ¿no?, un sitio de protección, etcétera, una serie de cosas que se han asociado a esta construcción moderna de las brujas. Como por ejemplo eso de el gorro, ¿no? Los gorros cónicos son viejísimos, vienen desde Sumeria, algunos eran hasta metálicos. Después en el folclore pues europeo se retoma, ¿no? De hecho muchas veces vemos que Merlín se le pinta con uno de estos gorros, ¿no? O incluso al alquimista, ¿no? Pues también se le pinta muchas veces con este gorro. Y ya después, cuando viene la época puritana, ¿no?, que todo tiene una hebilla, curiosamente, y que brincan a él este charco, como por ejemplo tú que referías a Salem, pues también, ¿no?, va a acabar pues el gorro hasta con una hebilla. Y el hecho de que, pues, las brujas, como siempre, ¿no?, pues mujeres de poder, ¿no?, como quiera que sea, ¿no?, y
hasta la fecha, pues hay clanes de brujas, hay covens de brujas, hay formas New Age de ser bruja, ¿no? Y hay quien sigue o aborda o investiga, ¿no? En las tradiciones ancestrales, ¿no? En el Jiten, ¿no? O incluso aquí en nuestro país hay quien quiere seguir el camino de la mujer nahual, ¿no? En fin, brujas al fin y al cabo, ¿no? Y de hecho, pues también hay una expresión brujas, ¿no? Con X, brujas gato, ¿no? Que también había quien pensaba que tenían la capacidad metamórfica, ¿no? Para transformarse en gatos, ¿no? La cuestión de que una buena bruja, ¿no? Tiene que tener 3 familiares, de preferencia 3 gatas negras, ¿no? En fin, pues cosas que estaría muy bueno que se hubieran metido al chat algunas de las brujas que conocemos, ¿no? Organo, Red Pilgrim, ¿no? Que dicen que están haciendo y presumen ahorita, lo están publicando, que están haciendo el Halloween más gay de su vida. Bueno, ya me lo quiero imaginar. Mandan saludos, por cierto. Pues un saludo a todas ellas y vamos a ver esto rápidamente, que hablando de todas ellas, que es el tráiler de esta peli que ahorita podemos comentar rápidamente, que está llena de los lugares comunes en torno a las brujas, pero que además tiene la peculiaridad, Alex de la Iglesia, que es el director y coescritor de León, de poder darle un revival a todo este tema de las brujas y poder aterrizarlo en un hecho muy concreto y muy peculiar, ¿no? Entonces vamos a ver este tráiler, ¿qué opinas? Vale. Venga. No soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. Adrián, chaval, ¿tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No lo toques! ¡Oye, que se te feo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Hola, chaval! ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engañar a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. No soy un árbol. Pues este fue el tráiler de Las Brujas de Zugarramurdi, una gran película de Alex de la Iglesia. Y pues bueno, importante es señalar que el soporte histórico que tiene esta historia, porque Zugarramurdi es un lugar real donde hubo una matanza de unas 30 personas, ¿no? A quien se les consideraba brujas justamente, pero además era gente, no nada más mujeres, sino si fue una matanza, también hubo niños, ¿no, Raes? Pues eso dicen, ¿no? Que hubo una gran matanza por ahí y que las sobrevivientes, que no eran las más guapas, huyeron a, ¿dónde decían? A Torrelavega, ¿no? Ajá, y el soporte histórico también señala pues un rito muy antiguo, que es el rito a una diosa madre que vive en la tierra, Amari. ajá, y pues que
Y el concepto de la brujería como tal, de hecho, pues nació allí en Zugarramurdi, ¿no? En lo que conocemos ahora como el País Vasco, ¿no? La parte norte de España. Sí. Y bueno, también comentar que esta película pues está, como ya lo vieron, pues ahí tiene varios símbolos, ¿no? Hay una parte muy curiosa, un símbolo muy especial, que es el tema de los anillos, ¿no? Todo comienza robando una joyería para robarse oro, y los anillos de boda pues es de lo que más recaudan, y estos anillos pues tienen la cualidad de tener un poder mágico, porque hay mucho dolor, mucha decepción, mucha infidelidad. Es decir, el concepto del anillo como una promesa de unión para toda la vida deviene en el efecto contrario, ¿no? Que es en toda la decepción acumulada en un solo objeto, que aumenta la maldad para poder potenciar a estas brujas. ¿Qué opinas de esto, Raiz? Wow, pues es que también es toda una connotación a culto a Saturno, ¿no? Que de esto también se trata un poco. Y pues es que hay tantos símbolos, ¿no? En esta peli, ¿no? De hecho, a mí lo que más me viene a la mente es la Venus de Willendorf, ¿no? Que precisamente cuando ya están todas las brujas reunidas en los antros de Zugarramurdi, los antros como estas oquedades, ¿no? Dentro de los planos profundos de la cueva, ¿no? Finalmente sale Mari, ¿no? Y pues el director se copia esta idea de la Venus de Willendorf, ¿no? Esta mujer de proporciones generosas, ¿no? Muy más allá de lo gordibuena, dicen por ahí, y con este lazo, ¿no? Con su trenza que está como enroscada en su misma cabeza, ¿no? Y que no puede ver, y que pues se supone que se ha encontrado desde Anatolia, ¿no? Hasta dicen que había desde Palestina, ¿no? Hay algunos residuos de este tipo de culto a una instancia femenina, ¿no? Lo que le llamaban a aquellos la Asherat, etcétera. Y la forma de esta Venus también es porque, así como lo que pasó a ser los palos de las escobas, ¿no? Precisamente la forma redondeada de la Venus de Willendorf y todas las estatuillas que son por el estilo, se debe a que pues se usaba para introducirlos dentro de la vagina, ¿no? Untados de ciertas sustancias psicotrópicas y etcétera, para varios rituales. Algo así como un protodildo, ¿no? Sí, exacto, como una especie de protodildo, ¿no? Consolador, dirían nuestras abuelas. Entonces, Oye, ¿qué diría la Pepa al respecto? ¿Tú qué crees que diría? La Pepa... ¿Crees que sepa algo al respecto? No, ya pasa de eso, que dice que ya está fuera de temporada, que tiene el bochorno, que no la aguanto. Vale. Solo por preguntar. Al rato te la paso. Muy bien. Pues bueno, importante esta película, porque no es una película fácil, es una película que tiene muchos subtextos. La puedes ver en el plano más pueril o en el plano más complejo que quieras, y siempre te va a dar sorpresas, ¿no? Eso es algo pues que se le agradece mucho a este cineasta Alex de la Iglesia y a los actores, que mis respetos, ¿no? Carmen Maura se ve guapísima, y esta idea de que hay brujas entre nosotros, pues bueno, no es algo que desconozcamos del todo, pero pues esta peli sí que viene a afirmarlo, ¿eh? Hombre, yo vivo rodeado de ella. Sí. En fin, digo, antes de que nos quemen a nosotros en leña verde, en pues, el bueno y en el mal sentido. Pues vámonos al tema del infierno. El infierno, que viene a ser como cuando pensamos en el infierno, generalmente pensamos en esto, ¿no? Nos viene a la idea un fuego, un paraje quemándose con una temperatura super álgida,
con fuego cayendo desde el cielo. En esta pintura pues vemos almas inclusive. En esta otra del Bosco pues el fuego no es naranja propiamente, es un fuego verde. ¿Por qué es verde el fuego? ¿Qué pasa cuando el fuego se torna en estos colores? ¿Por qué se le representa así para señalar algo muchísimo más tétrico? Pues me imagino que es como cuando prendes una flamita, ¿no? O sea, la flamita se ve azul, verdosa, y no siempre se ve como amarillo, rojiza, ¿no? Sí. Y nos estamos dando cuenta que es el sitio donde hay tal vez mucho mayor temperatura, ¿no? Así es, y está más... Es que te das cuenta cuando, si tienes un soplete, ¿no? Y le abres la esprea, la llama se vuelve de un azul esmeralda, ¿no? Impresionante. Cuando alcanza los 4000 grados Kelvin, la luz se torna blanca, azulosa, efectivamente. Obviamente la gama anterior pues es la verde, y la de más baja temperatura pues es la rojiza, ¿no? Sí, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, blanco, ¿no? Así es. Sí, espectro. Pues les tengo noticias. Cuando mueran, que ya llegará el día para todos, pues la tradición te dice que puedes llegar al cielo o al infierno. Al purgatorio ya no, porque el Vaticano tuvo a bien pues declararlo nulo, ¿no? Que no, que siempre no. La idea del... Era el que más me gustaba. Y el limbo. El limbo también. La idea del... Ahorita nos hablas más del limbo, ¿no? Pero la idea del infierno pues viene de este señor, de Dante Alighieri, porque en realidad la gente que vivía a pie juntillas la idea de regirse por la Biblia, pues la Biblia no detalla en realidad un infierno como nosotros tenemos la idea, o como el mundo occidental concibe. Gran parte de la construcción de ese infierno vino por parte de este señor Dante Alighieri, un personaje italiano que fue gobernante de su ciudad y que la política de su pueblo, desde su ciudad, pues lo puteó muchísimo. Por eso es que tiene esa cara, ¿no? Francamente lo pasó muy mal, se fue exiliado a Florencia, anduvo vagando por ahí. 30 años después regresa a su ciudad y se encarga de escribir un libro denunciando a toda la gente que lo apoyó, lo llevó a ser el gobernador, a ocupar cargos muy importantes, y que después lo hundió en la miseria y en toda la mierda posible. Pues se encarga de hacer un escarnio de ellos en algo que se va a llamar la Divina Comedia, que, dicho sea de paso, pues tiene que ver con la búsqueda de una mujer, ¿no? De Beatrice, que fue una jovencita que conoció Dante en su niñez, pero resulta que Beatrice pues está muerta, entonces pues hay que ir a sacarla del mismísimo infierno. Solamente 3 personas han bajado al infierno hasta donde yo recuerde, que es Cristo, Hércules y Dante. No, muchos más. Está Orfeo, está Damus, Tumusi, está todos los que suben bajan, todos los que bajan suben. Semiramis, Demeter quiso ir por su hija Perséfone, ¿no? Y por eso brota la menta. Se la robó el Hades. No, hay muchísimos, o sea, de hecho, pues Orfeo, ¿no? Y yo creo que sería uno de los más famosos, ¿no? Hay hasta un culto, hay hasta cultos, himnos órficos, etcétera. Pero eso es más bien como el inframundo, ¿no? Porque hay una reconstrucción ahí, ¿no? Uh-huh. Como en todo, ¿no? No es lo mismo el inframundo griego, ¿no? O el inframundo de otras latitudes que el infierno. Uh-huh. De hecho, inframundo, y que nosotros nos refiramos a él como inframundo, es también una construcción moderna, ¿no? Porque en latín en ese momento se llama infierno precisamente porque viene de decir inferus o inferior, ¿no? Refiriéndose a lo subterráneo, ¿no? Que en culturas previas, ¿no? Como el etrusco y pues era más bien
y la influencia de a lo griego pues era más bien el tártaro, ¿no? Etcétera, ¿no? En fin, todos hijos del Averno, pero y que ya tiene como un concepto muy particular, ¿no? Que ese va a ser el sitio después de la muerte donde hay sufrimiento, ¿no? O sea, una dura lección de la vida y de la teología, ¿no? En la que estos doctores de la iglesia generan esta construcción y te van a decir que pues prácticamente ahí serán torturadas eternamente las almas de los pecadores. Pero yo siento que hay esos paralelismos con el Gehenna del judaísmo, con el tártaro, con el inframundo de otras religiones, pero realmente la teología católica construye, ¿no?, un nuevo categoría, y en contraste con el infierno otros lugares, ¿no?, después de la muerte llegan a ser neutros, o sea, no es tan grave, ¿no?, como en el Sheol judío, ¿no?, donde todos nos volvemos un poco como el fuego divino de Dios, pero es muy diferente, o el Elysium, o incluso el cielo cristiano, ¿no?, que sería la antítesis. Pero dinos. Pues yo siento que la construcción del infierno viene más en un anhelo de Dante por castigar a toda la gente que se encargó de putearlo toda su vida, que en una construcción cristiana. De hecho, aquí lo estamos viendo a las puertas del... No es una construcción cristiana. Lo católico no es cristiano. Ok. O protocristiano, o sea, y Dante es quien hace el eclecticismo, porque Dante toma de todas partes, ¿no?, de lo que decían los padres de la iglesia, y lo junta con lo que conocía por Virgilio, que yo creo que por eso lo pone como su héroe, ¿no?, como quien lo guía, y hace esta nueva construcción, ¿no?, donde tú muy bien dices, ¿no?, crea un nuevo sentido del infierno totalmente. Sí, tan lo crea que bueno, aquí lo vemos en la entrada con Virgilio, que es el poeta Virgilio que se encuentra a las puertas del infierno, y Virgilio le va a ayudar a hacer este recorrido para rescatar a Beatrice, que tiene un poco que ver con esta tradición griega que comentaste de Demeter, ¿no?, que le haga un megapancho a Zeus para decirle, oye, raptaron a mi hija y si no la encuentras, entonces olvídate de que yo genere frutos para que la gente te adore y te lleve ofrendas. Y Zeus, quien espantado, pues toma el teléfono y pregunta, pues, ¿quién está, no? ¿Dónde está? Búsquenme a esta niña. Y pues resulta que la tiene, pues, Hades, ¿no? Y 037 se la llevó, sí, el mismo Plutón Gaga. Ajá. Y bueno, pues Dante, en este afán o en este anhelo de pues, castigar a toda la gente que se portó mal en vida con él, hace el infierno hasta por niveles, ¿no? Estamos viendo aquí la construcción, el plano del infierno con todos estos niveles. No sé si ya lo veas el cuadro de Raiz. Espérame, tengo unos segundos de delay, ya casi. Todavía sigo viendo la escena de Virgilio y Dante junto a las mujeres rameras y algunas arpías, y una arpía que está por ahí. Bueno, pero mientras tanto puedo decir que en el budismo pues también hay una especie de sitio gachito, ¿no?, que se llamaría el Naraka, y es uno de los reinos del samsara, ¿no? O sea, si hay un sitio donde te la puedes pasar medio gacho, ¿no?, donde te van a dar tu estate quieto. Pues que era un poco la idea de Dante, ¿no? Porque en el infierno se va encontrando en los distintos niveles a diferentes personas que fue conociendo a lo largo de su vida. En el plano geológico, no sé si ya los tengas a cuadro, Raiz. Ya, sí, pues es un sincretismo total. Por ejemplo, la entrada al infierno empieza en Jerusalén, y comenta aquí esta gráfica. Para Dante, el infierno está exactamente debajo de esta ciudad, y en su antípoda estaría el purgatorio. Y vemos ahí los distintos niveles geológicos, ¿no? Entonces uno entra por la caverna, aquí lo señala, selva oscura donde Dante se haya perdido. Aquí Virgilio lo rescata por encargo de Beatriz,
tras la colina está la puerta del infierno. Ahí vemos la puerta y pues ahí hay mosquitos, gusanos, cosas que también están asociadas, ¿no? Al tema de las tumbas, al tema de lo infra, ¿no? Sí, porque hay agua, ¿no? Hay diferentes niveles de lo acuoso, hay depósitos, ¿no? Como, ¿cómo se le llama? Como de sarro, ¿no? De barro. Ahí pues oviparan los mosquitos hembra, ¿no? Y sobre todo los simúlidos, ¿no? El agua que se estanca, el agua del inframundo, está regida por Escorpio, como por ejemplo, ¿no? Que a su vez Escorpio es la casa del planeta Plutón, que ya nos lo volvieron a regresar a ser planeta. Ah, ¿sí? No estaba enterado, pero pues es difícil concebir el sistema planetario sin él. Ah, es que ya lo habían rebajado a ser un planetoide, ¿no? Hace como unos 5 años o 6. Sí. Dijeron que era un planetaroide junto con China y Ceres y otros cuerpos transneptunianos que hay por ahí, y ya nos lo volvieron a subir al nivel del planeta. Perfecto. Sí, esto tiene una connotación mitológica importante, ¿no? Y veo que después sigue el río Aqueronte, ¿no? Que era precisamente donde te recibía el barquero, donde tenías que pagar el óbolo. El barquero Carón cruza las almas, efectivamente. De hecho, a los muertos se les ponían unas monedas para que pudieran pagarle al barquero, ¿no? Sí, y según el momento histórico eran diferentes lugares, ¿no? En la más profunda antigüedad, la moneda se la ponías a tu muertito en la boca. Después, ¿no? Todo después de la romanización, y todavía tienen la costumbre, incluso los gitanos, las monedas se ponen encima de los ojos, ¿no? Para que tampoco veas, es también para que no veas ciertas cosas. En fin, y pues Caronte, ¿no? Con sus ojos de fuego, dicen, pues tienes que pagarle, ¿no? Para que te cruce el río que llega a Dexalestigia, ¿no? De ahí nombre del grupo aquel, dicen, de los 80s, Styx, ¿no? Del río Estigia, que es algo así como de los sufrimientos. Y bueno, está retomado totalmente de el mito griego, ¿no? Totalmente. Sí. Es una concepción judeo-cristiana greco-romana. Y mira, en el primer nivel tenemos al limbo que mencionaste como tu preferido, que es donde se le condena a Virgilio a vagar por ahí. Y aquí señala, los no bautizados no verán a Dios. Eso es como lo peor que les puede ocurrir, ¿no? En el primer nivel. Raro, ¿no? Porque pues ya el bautismo venía de otra religión que se llamaba el mazdeísmo y pasó hacia el cristianismo, y del cristianismo hacia el catolicismo y los poscristianismos. Mira, en el segundo nivel, así como en el primero está Virgilio en el limbo, ya para el segundo nivel pues ya aparece, por ejemplo, Benedetti, ¿no? Porque es el de los lujuriosos, ¿no? Entonces aquí es donde se le asigna a cada quien qué círculo se va a mandar a cada quien de acuerdo a cómo haya pecado, ¿no? Entonces tenemos que en el tercer nivel están los glotones, a los cuales les toca una lluvia de granizo. En el cuarto nivel a los avaros o a los pródigos, que a ellos se les lanzan piedras, ¿no? Luego tenemos la laguna Estigia, a los iracundos, a los tristes. Y luego hay una muralla, dice murallas de Idite. En el sexto nivel están los herejes, a ellos les tocan los sepulcros ardientes. En el séptimo nivel hay otro río, que es el río Flegetonte. En el séptimo están los violentos. En el 8 los fraudulentos. Hay otro nivel que es el noveno, que están los gigantes. Sí, los que se llamarían nefelines. Pero fíjate las notas que ponen. El Minotauro y los centauros guardan el río de sangre hirviente.
El séptimo círculo se divide en 3: un río, un bosque y un desierto hirviente. El octavo círculo se divide en 10 pozos con distintos castigos. Joder. Se llega al noveno círculo a través de un pozo cuidado por gigantes. Ok, en el noveno nivel está el Cosito y está Lucifer. Es el lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados. Se castiga a los traidores. Se divide en 4 fosos. En el último, Lucifer castiga a Judas, Bruto y Casio. Y luego está el centro de la tierra. ¿Qué tal? El magma hirviente. Bueno, además es una construcción impresionante. ¿En cuál quedaríamos nosotros, no? También hay un nivel, ¿no? Cuando vas leyendo la Divina Comedia, que te relata, ¿no? Que los hombres buenos, aunque hayan sido buenos o justos, están en este primer nivel del infierno porque no habían sido bautizados, ¿no? Porque no habían tenido esta supuestamente redención del pecado original. Qué curioso, ¿no? Que si nos vamos realmente a la filología del asunto, el pecado pues original no lo cometió el hombre, pero bueno, o no directamente. Y sí. Bueno, pues nada más para hacer una nota al pie. Tenemos otra construcción que está hecha por el Bosco, ¿no? Por Hieronymus Bosch, de quien hablamos hace pues como 2 o 3 años, ¿recuerdas? Sí. Sobre este cuadro que es un tríptico que se llama El Jardín de las Delicias, está en el Museo del Prado. Es impresionante verlo. Y bueno, al centro vemos la parte del paraíso. Hieronymus Bosch tiene la característica de ser el primer pintor considerado surrealista, ya que como en su sociedad pues no se podían, mejor dicho, pocos eran quienes podían leer o escribir. Él se encargaba de pintar y de llenar de símbolos para que la gente pudiera entender gráficamente lo que no podía leer con palabras. Aparte de que pues, yo creo que se iba al bosque y se comía sus champs y pues ya empezaba ahí a pintar cosas muy peculiares, ¿no? Pero por ejemplo, símbolos que utiliza recurrentemente es la fresa para externar placer. El tema de la olla tiene una connotación tanto divina como maligna, es decir, cuando la olla está rota tiene una connotación diabólica totalmente, o de locura, y cuando la olla está cerrada, pues tiene que ver con el espíritu que está en contención, ¿no? O con la lujuria inclusive, ¿no? Algo se está conteniendo en esa olla, pero si se abre, la presión que va a salir de ahí, pues puede despertar no se sabe qué tipo de pasión, ¿no? También, pues una olla es un útero, como el inframundo mismo. Sí, de hecho, por ejemplo, Bosco tiene muchas reminiscencias a aspectos sexuales, por ejemplo, a la castración. Ahorita que vamos un detalle del infierno, lo vamos a ver más claramente. Pero sí, en los paneles laterales vemos la parte del... se llama el Jardín de las Delicias, pero por un lado vemos la parte del Jardín del Edén, donde Dios le da a Adán y a Eva la vida, y en el panel izquierdo, o derecho mejor dicho, tenemos a la parte del infierno, ¿no? Llega una parte donde, como vemos en el panel central, pues prácticamente están en plena orgía los personajes, aparecen desnudos y haciendo miles de posiciones y deleitándose con distintos placeres mundanos, ¿no? Y resulta que en el infierno ocurre lo mismo, pero son otros seres muy distintos quienes se deleitan con los cuerpos humanos. Entonces, el paraíso y el infierno pues no distan de ser lo mismo en muchos sentidos, que es una alegoría pues muy peculiar, ¿no te parece? Sí, pero de hecho es como que el infierno vieras el otro plano, ¿no? Lo que no se ve, lo que está sucediendo en otro plano, ¿no? En vez de que tú veas solamente que gozan, que comen, que tienen placeres, ves que hay otro segundo plano donde están estas entidades, ¿no? Que se alimentan precisamente de los humanos, estos macrobios, ¿no? Que les causan todo tipo de cosas porque se alimentan de esto, ¿no? Y es una idea también muy antigua, ¿no?
increíblemente, y que ha pasado por tantas religiones, ¿no? Desde los sumerios hasta nuestros días, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Pues el Bosco para su época sería un surrealista total, ¿no? Porque además de que vive la Edad Media, que ya de por sí habrá sido alucinante, ¿no? La Iglesia también pues se ha encargado, ¿no? De generar este libro, ¿no? Donde muy gráficamente se expresa cuál es la estética, ¿no? Que es el martillo de las brujas, ¿no? Y el jardín de las flores, se me va el otro, el de Torquemada. En fin, el hecho es que en el imaginario pues todo esto estaba flotando, ¿no? Y pues ya me imagino las historias que les contarían a los niños y las historias terribles de los predicadores al margen del púlpito, ¿no? Y pues finalmente todo este miedo a este mal karma que te mande a otro plano que podríamos considerar como el infierno, ¿no? O una retribución, un buen karma, ¿no? Pues un plano más elisiaco y más celeste. Pero en fin, ¿no? Toda esta estética, pues si te das cuenta, es una estética totalmente fetichista, ¿no? Y en el campo del infierno va desde aspectos medio zoofílicos hasta todas las parafilias que te puedas imaginar, ¿no? En este detalle que estamos viendo a cuadro, no sé si ya lo estés viendo a cuadro, donde hay un huevo con unas patas en forma de árbol que está sobre unas balsas que parece que están patinando o deslizándose sobre el agua. Ese era y encima tiene un plato danzante, ¿no? Sí, con una gaita. La gaita también tiene muchísimas connotaciones, tanto eróticas como diabólicas, como, no sé, la música también está patente. Me recuerda a las novelas de Lovecraft, ¿no? Donde sus seres espeluznantes tocan flautas, por ejemplo. La música juega un papel también tétrico ahí en el tema. Además, acordémonos que es el estómago de una pobre oveja. Sí, vemos aquí la cara al centro del mismo Bosco que se representa a sí mismo. Atrás esas orejas flechadas con un cuchillo en medio, pues es un signo fálico totalmente que pues tiene una reminiscencia clara al tema de la castración, ¿no? Algo ocurrió en la infancia de Bosco que bueno, pues ahí salió a flor de piel. Y hay varios ollas, vemos ollas de metal donde entran personajes, de donde salen personajes, un río de aguas negras donde están estas figuras desnudas, no sabemos si gozando, si somatizándose, personajes de toda índole, uno a manera de ¿cómo se llama esto? De bridón, es no es bridón, que es de badajo de una campana. Esta idea del infierno, pues bueno, uno veía este cuadro de Bosco y pues tenía una idea de lo que le podía esperar si sus actitudes no eran del todo correctas, ¿no? Entonces, pues la idea del infierno pues tiene que ver con esto que mencionabas, de tu alma lo va a pasar pues muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Vas a nacer en un sitio gacho, con un régimen feo, te van a pasar cosas horribles, ¿no? Es una próxima vida donde todo va a ser sufrimiento, ¿no? Prácticamente te lo están garantizando en manos de estos demonios, ¿no? Que son los que mueven al mundo. De hecho, pues en los infiernos católicos están representados todos los dioses de la antigüedad, ¿no? Como veíamos hace rato, ¿no? Nergal, Anu, la castración tiene que ver con que Cronos castró a Urano, ¿no? Y Cronos es el padre de la Trinidad griega, ¿no? Que sería Neptuno, Poseidón y Zeus, etcétera. Y aunque son dioses celestes, Cronos y todos los demás están fuera del Olimpo, ¿no? Viven con Hades en el inframundo y con las almas de todos los muertos. Y esto pues vino a traer también, se vino a manifestar en la construcción del infierno pues europeo, ¿no? Que es una construcción más romana que judía, pero pues también esta construcción romana pues está hecha
de muchas otras pues referencias, ¿no? Y pues además pues el Bosco también ya vivió en una época en donde en un concilio ya no los padres de la iglesia sino los doctores de la iglesia, me parece, habían prohibido la idea de la reencarnación. Entonces ya tenían esta visión de la vida fragmentada o de una única vida, ¿no?, en este plano, pues al contrario de las religiones más antiguas, que también es una invención, ¿no?, del cristianismo católico. Y bueno, ¿no?, y se rompe con una creencia de que la historia es cíclica, ¿no?, o sea, como tal, ¿no? También, por ejemplo, en la mitología china también hay un reino de los muertos, ¿no?, el Diyu. En fin, y no hay tanto esta cuestión como de la tribulación, ¿no?, como en el infierno, pero pues el asunto de que en el infierno haya demonios, eso sí es mucho más antiguo, ¿no? Viene desde los babilónicos, tal vez, ¿no? Se supone que ahí está Nergal, está Lama, está Satanás, está Lucifer. Satanás es uno que tiene una raíz, ¿no?, aramea, ¿no?, del contrario. Oponente, ¿no? Que tiene la misma raíz hebrea, aramea, ¿no?, de Saturno. Entonces Saturno es el sol negro y es el contrario al sol blanco, Entonces Saturno, Cronos, Satanás, también está en el infierno. Por eso Saturno también está en el infierno y Cronos también está en el infierno, ¿no? Como Nergal y como Tamuz y muchos otros, ¿no? Pero que en las tradiciones antiguas ellos iban al inframundo, pero volvían a renacer, ¿no? Como en el mito de Nimrud, que está en la Biblia, ¿no? Es como le llaman ellos a Mardoqueo, un rey de la Babilonia, ¿no?, que muere, su alma va al infierno o al inframundo. Semiramis, que era su esposa, va por su alma, la rescata y nace su hijo, Tamuz, ¿no?, o Dumuzi, que era como una especie de proto Jesucristo. En fin, el mismo Jesucristo, como tú muy bien referiste, es el que genera este rompimiento, ¿no?, de esquema, desde el hecho en que el Jesús Cristo, que no el Cristo Serapis, ¿no?, primitivo, sino ya la construcción de el Jesús Cristo baja al inframundo en los 3 días donde el sol se esconde en el mismo lugar y después sube hacia el horizonte de vuelta, ¿no? Eso hace que en ese momento se piense en esta nueva construcción en que las almas de los justos y otras, ¿no?, serán liberadas de esto que era el infierno, el inframundo, y pueden aspirar, ¿no?, a ir con las almas elevadas al Eliseo o al cielo, ¿no? En fin, es bastante curioso. Sí. Como decía, esto también está basado en un pensamiento de San Agustín, ¿no? Esta cuestión de que los niños no bautizados, no podían ir al infierno, en fin, pues estamos... perdón, te interrumpí. Dime. Pues nada más mencionar que estamos viendo a cuadro una pintura de un discípulo no discípulo porque haya estado con él, sino porque continúa un poco su tradición pictórica o muy influido por él. Es una pintura de Peter Bruegel que se llama El triunfo de la muerte. Okay. Donde pues es la muerte en vida, entonces el infierno en realidad lo tenemos aquí. Así, ¿no?, es. Y perdón por interrumpirte, ibas a comentar algo más en relación a este tema babilonio. Pues sí, ¿no?, que es como el antecedente, ¿no? O sea, hay otro tipo de infiernos, ¿no? Está el infierno egipcio también, donde morir
implicaba un viaje donde si no tenías un libro de los muertos a la mano, pues un monstruo terrible te podía comer inmediatamente y adiós a tu vida, ¿no? Ahí sí desaparecía la idea de tu vida, pero para siempre, o sea, te borrabas, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando Anubis te lleva a la sala del juicio, ¿no? Matt está ahí para representar lo que es justo o no. Y con la pluma de Matt es con la que será ponderado el peso de tu corazón. Es una pluma de ave, ¿no? Sí, es la pluma de Matt y es una pluma, pues digamos que el halcón divino, ¿no? De hecho se pinta de azul y lapislázuli, porque hay una pluma blanca y hay una pluma azul. Generalmente la pluma blanca es la que ponen en la contrabalanza, en una ánforita, ¿no? Que contendría entonces al corazón. En el budismo te ponen unas piedritas blancas y unas piedritas negras, ¿no? Dependiendo ahí de lo que has hecho. Pero es la misma idea, ¿no? Y este Dios, ¿no? El devorador de conciencias, tiene cara de cocodrilo, pecho y torso de león y tiene trasero de cocodrilo, tiene de hipopótamo, ¿no? Hipopótamo. Exacto. Es una cosa rarísima. Y lo que devora es tu conciencia, ¿no? Precisamente. Es una alegoría que encontraremos un poco también después, ¿no? Que lo que van a devorar de ti, ya tu vida ya no la tienes. Entonces ¿qué es lo único que eres? Eres una conciencia en todo caso, ¿no? Ya no existes. El hecho de que devoren lo que tú conoces o lo que tú tienes registrado, pues prácticamente te manda a la más profunda nihilitud, ¿no? Entonces, es un concepto muy duro, ¿no? Se nos hace light, pero si lo comparamos y lo entendemos pues a profundidad, cumple con su función totalmente, ¿no? Que es una función frenética y función moral, ¿no? De inspirarte miedo para que tengas una cierta conducta y no te salgas de ciertas cuestiones, ¿no? Que en el ejercicio de tu albedrío pues no te vayas por los caminos retorcidos. En fin, ¿no? Otro tipo de infierno sería el Mictlán, ¿no? Pues sí, pero eso más que infierno sería un inframundo, ¿no? Porque además tiene diferentes connotaciones, como también los germánicos y los vikingos y todo eso, tiene también otra connotación totalmente diferente, ¿no? El reino de los muertos está gobernado además por una dualidad, Mitlantecutli o el Chingaumitlán, pero aparte de estas esencias existe otras deidades que poblan las regiones de El Mitlal y que casi siempre pues lo vamos a encontrar como principios duales, ¿no? Una de ellas es Ixpueteque, el que tiene el pie roto, y su esposa Micatetlacali, que quiere decir caja de muerto. También tenemos otro personaje, ¿no? Una sombra por ahí de el Mictlán que se llama Tzontemoc, el que cayó de cabeza. Y obviamente a su dualidad, la Chalmecahuitla, la sacrificadora. Todo está reinado por Mitlantecutli y Mitlancíhuatl, que son la pareja más importante en el Mictlán, ¿no? Y pues Mitlantecutli pues es precisamente lo muerto, ¿no? Pues se le representaba, ¿no? Arquetípicamente pues cubierto de huesos humanos, ¿no? Con un cráneo a manera de máscara, con cabellos negros, encrespados, decorados con ojos estelares, puesto que habita una región de la oscuridad completa, así que su misma visión tendría que tener la luz. Adornaban su cabeza, ¿no? Unos rosetones de papel de las que salen unos conos, uno sobre la frente y el otro en la nuca, y está pues asociado, ¿no? Arquetípicamente en las culturas mesoamericanas con el murciélago, con la araña y con el tecolote. Al Mictlán solamente iban
no todo el mundo iba al Mictlán, ¿no? Curiosamente también aquí depende de ciertas circunstancias de tu vida, ya no tanto cómo te portes, sino circunstancias de la vida, ¿no? Es que irás a un determinado lugar, ¿no? Mictlán pues era un sitio intramundano, sombrío, ¿no? En el Xibalbá incluso pues hay agua, ¿no? Hay un salón de jaguares, hay un salón de obsidianas o de cuchillos, etcétera, ¿no? Entonces, antes de que te presentaras al señor y señora de la muerte, fíjate, curiosamente, al igual que te presentabas con Osiris y con Hathor, o al igual que te presentabas con Mat y con Tot, o al igual que te presentabas con Hades y con Perséfone, o con el Merovingio y su mujer, etcétera, ¿no? O con Hela, que después yo creo que hablaremos de eso porque es muy bueno diferenciarlo, ¿no? Pero ¿por qué los angloparlantes dicen Hell en vez de Inferno? Inferno. Hacía un álbum, ¿no? No me acuerdo de quién era ese álbum. El de los Cramps, ¿no? ¿De quién? De los Cramps, ¿no? El de Disco Inferno, ¿o cuál dices? No, bueno, ese es Disco Inferno, pero había un álbum, no me acuerdo si era tenía una cara de mujer, mitad y la mandíbula de un esqueleto. Lo tengo así, pues alguna vez lo tuve, pero fueron de esos que cambalaché en el Chopo, entonces, pero no me acuerdo si era de Emerson, Lake and Palmer o si me estoy confundiendo, pero bueno, la cuestión es que ya me fui un poco por el río caudaloso. La cosa es que cuando llegaban entre los que morían de muerte natural, ¿no? Había que pasar por diferentes obstáculos, ¿no? Piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, ¿no? Un cocodrilo también, en este caso llamado Xochitonal, viento de filosas obsidianas, un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de Xolotl, que era sacrificado el día de su funeral. Curiosamente, un perro era sacrificado contigo el día de tu funeral, pobrecito, un Xoloscuintli, para que después fuera contigo en este camino. Y finalmente, pues el difunto llegaba ante la presencia de los señores de la muerte. Y la tradición dice que entonces se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl fueron las deidades a quienes ellos se encomendaban, pero también eran invocados por todos aquellos necromantes, ¿no? O nahuales necromantes de la época. Mictlán o Mictlán, que sería castellanizado, del náhuatl Miki, que quiere decir morir, era el nivel inferior de la tierra de los muertos y se encontraba al norte. El norte en lo mesoamericano está hacia la derecha y no hacia arriba, curiosamente. Y el norte siempre es considerada la tierra del mal, curiosamente, hasta la fecha. Los guerreros que morían en el campo de batalla y las mujeres que morían en el parto no iban al Mictlán, ¿no? Estos primeros, ¿no? Después de su muerte, estos iban al Huicatl o Tonatiuh, camino del sol, ¿no? Los muertos por agua, ahogados o tocados por un rayo, iban al Tlalocan, que era el reino de Tlaloc. Y los pequeños muertos antes de nacer regresaban a una especie de volverse como a formar, ¿no? En un lugar del árbol amamantador se llamaba, y que en náhuatl sonaba Chichihuacahuaco. Para llegar al descanso eterno se tenía que hacer un duro viaje desde la tierra a Mictlán, pero pues con la ayuda, ¿no? Pues de Xolo, pues más o menos podías alcanzar algún eterno descanso.
Así que había 9 dimensiones, ¿no? La primera era, fíjate, 9 también, ¿no? Curioso. Como el árbol también, ¿no? Y el árbol germano también son los 9 niveles o 9 mundos, ¿verdad? Que por cierto tengo aquí algo que me dejó Hermes, que me encantaría leerlo, y también Morgano. Venga. Pero primero voy a leerte rapidísimo cuáles son las 9 dimensiones del Mictlán y nos vamos a lo otro si quieres. El primero es el Apanohuaya o Ixcuintlan, ¿no? El segundo nivel es el Tepectli o Monomictlán, donde los cerros chocan entre sí. El tercer nivel es el Iztepetl, Cerro de Navajas. Este lugar se encuentra erizado de pedernales. El cuarto es el Iztecayan, lugar en que sopla el viento de navajas. Este era un sitio con una sierra compuesta de 8 colinas y nevada copiosamente, ¿no? En la tierra hueca. El otro nivel sería el Panicatayocan, lugar donde los cuerpos flotan como banderas, donde haya a pie una última colina que se llamaba el Iztecayan, y allí empezaba una zona desértica muy fría, compuesta de 8 páramos que había que recorrer. Después llegabas al Timiminaloayan, el lugar donde flechan. Aquí había un sendero en cuyos lados había unas manos invisibles que te enviaban puntiagudas saetas de pedernal, ¿no? Hasta que te hacían cachitos. En fin, ¿no? Que a ver si llegabas a tu descanso eterno, ¿no? Joder. Y ya te digo. Sí, en el séptimo nivel estaba el Teocoyocoayoa, que era donde las fieras se alimentan de los corazones, ¿no? Donde estaban los jaguares. Y en el octavo estaba el Izmicatl Apoxcoloica, el lugar de niebla que enceguece, que aquí había que vadear 9 ríos antes de llegar al sitio donde le espera su descenso mortal, hasta que finalmente llegabas al 9º plano, el Chicunamictlán. Aquí las almas encontraban el descanso anhelado. Era el más profundo de los lugares de los señores de las muertes. Y después de pasar por todos los obstáculos, se llegaba a la liberación de su Teotetonali, que es la energía o alma, que en un viaje póstumo que duraría 4 años, y que según las tradiciones más antiguas olmeco-toltecas, pues posiblemente, tal vez, empezarías el ciclo otra vez. En fin, ¿no? Hay varias excepciones. Te leo aquí el mensaje de Morgano. Saludos, dice. Y dice: en la nórdica hay varias opciones, pero 2 las principales. El Hel o el Helheim, donde bebía Hela, esta diosa a la que los helenos le brindaron culto, ¿no? Por eso se llamaban helénicos, y por eso a la que estaba más guapa se llamaron Helena, y por eso la mamá de Constantino también se llamaba Helena. En fin, el Hel o Helheim, a donde van todos los que mueren de forma natural, que sería como el Mictlán, ¿no? O el Xibalba. La entrada al Hel depende de la estabilidad espiritual o mental de la persona. Puede ser una travesía terrorífica o algo bastante tranquilo. Buena onda, pone. Dice, la diosa Hel tiene 2 rostros, uno bonito y otro descarnado. Dependiendo cuál sea tu visión ante la muerte, esa cara te mostrará. Dice, en la tradición celta van a otro lado. Y dice, pero antes de que se me pase, el Valhalla de los nórdicos, ¿no? Que es donde mueren los vikingos que han honrado el campo de batalla, ¿no? Después de la cabalgata de la cacería salvaje de Odín, ¿no? Y son rescatados por las valquirias para llevarlos al Valhalla. Y dice, al Valhalla se van los que mueren en batalla para pelear con Odín en el Ragnarok, que será la batalla final, ¿no?
el apocalipsis. Eso suena como a grupo de metal, ¿no? Sí, ya sabes que todos estos entidades y cosas tienen un grupo de metal, ¿no? Y después se mete Hermes Saucedo aquí en la conversación y nos dice, pues en realidad en la mitología germánica no está claro. Si bien la versión oficial, entre comillas, dice, es que los que mueren de forma natural se van al Edelgard y los que se mueren de forma heroica se van a algunos de los distintos salones del Osgard. Entre tantos de estos salones, el más famoso es el Welhel, aunque no el único. Hay otros mencionados en las Edas que corresponden a diferentes ancestros. La verdad es que eso ya fue un poco de propaganda y mezcla de otras cosas con tendencias a la uniformidad romanizada. En reconstrucciones actuales se piensa que el alma continúa el trayecto sobre el árbol de los mundos, el Isdregard o el Elgegard o Hel. Dice, y el Elgard o Hel es solo un lugar donde queda la memoria de todos los que murieron. O sea, ahí queda la memoria o la conciencia. Mientras que los salones del Osgard son lugares donde queda la memoria de las grandes hazañas. Pero que el alma como tal continúa transitando por los diferentes mundos. Eso del Walhall o Valhalla y el Ragnarón fue una invención cristiana de Snorri para darle pie a la acogida del cristianismo, porque así podía matar a todos los dioses antiguos y un nuevo señor omnipotente vendría a su lugar, como lo dice textualmente el Volupsa. Y después dice Morgan, perdón, es que con la excusa de que hace frío no han dejado de venir por café. Y dice, se avecina una tormenta. Ok, nos dice celtas. Dependiendo las versiones, la más difundida es la del otro lado o el Anarn, que básicamente es ir al otro lado del velo para descubrir qué hay después de la muerte. Los irlandeses le llaman el lugar del eterno verano, en donde nunca hará frío y la comida y bebidas serán abundantes. En el otro lado se llega por agua, aunque dependiendo la localidad es el tiempo del entierro. Estaría bueno que hablaras de la Cailleach, la anciana que hace más delgado el velo entre los mundos en estas fechas, y que con ello anuncia el invierno. Nos dice textualmente Morgano Waley, nuestra querida Cuervito Galés, y nuestro querido maestro del Hitten anglosajón y germánico, Hermes Saucedo Wirdes Vegas. Y bueno, pues este personaje que ella refiere, mi estimado Alex, la Cailleach Beirre ay, qué difícil. Sí. Mi galés y mi chirm es muy malo. Me van a perdonar todos aquellos britonófilos. Cailleach Beirre, todavía como que el anglosajón le puedo más, y los germánicos. Pero bueno, el Cailleach Beirre, también conocida como Cailleach Bearra, Cailleach Berra, Cailleach Bearra, Cailleach, bueno, tiene varias acepciones, ¿no? Que van desde los pictos, los britones, los celtos, los irlandeses, hasta versiones del norte de Galicia y ¡hostia! La Galia, sí, todo esto, ¿no? O sea, en todos hay una, ¿no? La Caliquia o el Caliberry, le dicen todavía en Estados Unidos, Escocia, Galicia y la Galia céltica. Figura del panteón celta que en Inglaterra moderna se le conoce como la construcción de Black Annis, en el irlandés y en el cornualés, y su función es la de proteger a todos los animales durante el invierno y el otoño y cuidar la naturaleza, aunque se dice también que era en sí el espíritu del invierno, que no permitía que la naturaleza se desarrollara libremente. Los irlandeses la consideran una deidad fundamental, benéfica, protectora del ganado, mientras que los ingleses le otorgan una actitud maléfica.
Los galos la veneran como la diosa hada de la sabiduría y los escutos escoceses la consideraban solamente una deidad del invierno sin adjudicarle ningún tipo de carácter nacional. Y también tenemos que hacer aquí la referencia a que los celtas a sí mismos no se llamaban keltas ni celtas, sino gailos o gailes. En fin. ¿De ahí viene el tema de los galos? De ahí el tema de los galos y falsamente Galicia, porque Galicia también viene de alguna palabra romana. Bueno, posiblemente. Pero Galicia se llama así, entiendo, porque hubo una invasión celta por ahí, ¿no? Claro, y no solamente celtas, sino también después pasaron los vikingos, ¿no? Germánicos que les pasaron antes que los visigodos, llegaron a la Galicia y fueron los suevos, ¿no? Sí, de hecho la gente rubia en España pues viene de esas migraciones, porque realmente los iberos pues eran morenitos, ¿no? Y bajitos y mediterráneos, claro. Sí, los godos pues eran unos robles, pero pues bien bestias, ¿no? Bueno, hay muchos hay muchos fenotipos por ahí, ¿no? Oye, pues muy interesante la aportación del señor Weird y ajá, y de Morgano, muchas gracias por su participación diferida. Serán ¿cómo se le dice? Se les avisará con este video, de hecho, mandado a su chat personal del Hit and Room. Y dice que esta diosa, la Calica o la Caliac, era representada usualmente como una anciana de piel azulada, un solo ojo en el centro de la frente, que le daba un parecido como a los cíclopes, dentadura de oso y colmillos de jabalí. Vestía a unos harapos grises con una especie de chal o de capa de tela escocesa, o sea, de tartán, en los hombros, bueno, dependiendo de dónde, claro, y portando un carcaj con flechas de oro a la espalda y un arco de madera de sauco para atacar a quien mate lobos, jabalís y ciervos. ¡Órale! Sido como a esta deidad de el Brasil, ¿no? Al Caipirí o algo, no recuerdo ahorita del nombre, pero es como una especie de chernunos brasileño que cuida que los cazadores tampoco cacen de más y cuida el equilibrio de la naturaleza. En fin, y otras dicen que esta usa una varita mágica, ¿no? Una Hollywood. Y pues dice que al contrario, ¿no? Que con la varita les indica a los cazadores no cazarlos. Pero bueno, hay diferentes versiones respecto a esto, ¿no? Y esta es la versión, ves que hablabas de el Valpurgis, ¿no? En el Valpurgis la deidad es joven, ¿no? Santa Brígida, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y aquí, pues Brígida, pues ya es grande, ya te das otra cara, y esta es la de la Calia. Ya no está Brigitte. Está Birgit, como dirían en alemán. De hecho, yo conocí a una Birgit. Ok. Saludos. Uy, está sonando un teléfono, ¿no será la parca? Esperemos que no, porque todavía faltaban ahí otras referencias, pero bueno, eso es en cuanto a esta cuestión, ¿no? Y en honor a él, pues se hace el Samhain, ¿no? Celebrado justamente ahora, conocido como All Hallow Even, o como Todos los Santos, o como Halloween, o Hallow Eve, ritual más importante del calendario celta antiguo, ¿no? Se celebraba a finales del verano y del año celta, que era ahorita etimológicamente, pues final del verano, fiesta de la cosecha y de despedida, durante el cual pues la diosa muere, la diosa Dana, y según otras versiones
del mito viaja a una tierra lejana con toda su corte férica. En cualquier caso, o como quiera que sea, los celtas cosechaban, ¿no? Y en ese momento, pues, juntaban en fascias, ¿no? En rollos, sus cultivos antes de la noche del 31 de octubre, porque creían que tras esa fecha, ya no les pertenecía el mundo a los humanos, sino a todos los seres que atravesaban el portal, y sobre todo a esta forma de la diosa, ¿no? A la Cailleach. En Samhain, la Cailleach era invocada mediante diversos cánticos para pedirle que cuidara los cultivos, la naturaleza, el mundo, a la familia, en fin, ¿no? Tenía esta función bastante importante, ¿no? Y haz de cuenta que en Escocia hay su versión, en Irlanda hay su versión, en Galicia hay su versión, ¿no? Y alguna que otra semejanza con algunos ritos griegos, ¿no? Por ejemplo, Cailleach suena mucho como a Calaikoi, ¿no? Que es la señora de los Calicai o de los Calicanzaros, de los gnomos del inframundo. Así que también hay una referencia a las deidades inframundanas, ¿no? Por alguna razón. Vaya. Pues hay muchos temas que derivan de todo esto que hemos estado comentando. Son las 11:58, prácticamente ya estamos entrando en terreno donde el mundo ya no nos pertenece a nosotros, sino a aquellos que nos vienen a visitar. Espero que estés disfrazado, aunque sea de ti mismo. ¿Es tan difícil ser uno mismo, aunque te pongas disfraz? Pues es la meta de la vida, ¿no? Al final de cuentas, si no te vuelves a formar en la rueda del samsara y tu karma, nunca habrás de pagar. Así es. De hecho, por eso hay que agradecer la visita de tu oponente, ¿no? Para que, como en el Nintendo, si no pasas ese nivel, pues estarás destinado a repetirlo. ¿Sabes qué fuerte, no? Y es cada vez peor. Que ese es el papel de Satán, ¿no? Como oponente. No se trata de una figura mala o perversa, sino más bien resuelve. Pues, tu oponente se te presenta para que resuelvas algo en tu vida y lo tienes que pasar. Exacto, ¿no? Y por eso la prevalencia de los cultos a Saturno en todas las religiones monoteístas, ¿no? Por eso los curas visten de negro, los jueces usan toga, cuando te gradúas usas un birrete, todo tiene que ver. En fin, pero eso ya es otro tema que igual podemos tratar en alguna otra ocasión y sería también de lo más interesante. Y qué lástima que se nos acaba el tiempo porque todavía tenemos mucha muerte en el tintero. Pero bueno, así es, mi estimado Alex. Pues sí, ¿algo más que quieras añadir, Arraez? De hecho ya son en este momento las 12, entonces ya estamos entrando en territorio del Halloween. Pues muy bien, pues que venga Catrina, ¿no? Que Catrina no era por elegante, sino como que al igual que Catrín de la Fachenda, Catrina dormía en un catre. Porque sí, era la currutaca la que se quería vestir a la moda, ¿no? Etcétera, la que quería esconder su naturaleza mestiza o indígena y la que se quería vestir como en París, los extravíos de la moda. Esa era la Catrina, pero que al final de cuentas suplantó a la Mictlancíhuatl y la tenemos como nuestro arquetipo cultural total. Pues bueno, que le sonríe a la Catrina y que festejen a sus muertitos o no los festejen Halloween o no, como quiera que sea, señores, la muerte algún día será nuestra única realidad. Así es. La muerte está tan segura de su triunfo que te da una vida de ventaja. Así es. Y bueno, pues el psicopompos, el ángel Azrael, está con nosotros esta noche. Pues nada, pues damos por concluida esta caja de cuentos. Y pues escuchen el programa grabado. Si les gusta, pues ahí recomiéndenlo. Si no les gusta, igual también díganoslo. Más que un programa
de alto contenido informativo, pues es una charla, ¿no? Para comentar distintos puntos de vista alrededor de un tema. Y nada, quien quiera unírsenos, pues propónganos nuevos temas o participe directamente en esta caja más democrática o algo más democrático que esto, ni el Ágora, caray. Así es. Y es que en el Ágora también había arcontes, pero bueno, en fin, exorcícense, pero de sus miedos y de sus zonas y de sus sentidos erráticos. En fin, buenas lunas, buenas noches, dulces pesadillas. Chao, chao.